Hola, ¿qué tal? En el Reino del Dado tenemos el Pantano de Fella, novedad de Two Tomatoes, reedición de un juego, Kabay, que se trataba de las Islas Polinesias, si no recuerdo mal, las Islas Polinesias, que teníamos que desarrollarlas. Esta es una nueva versión con muchas mejoras. Además, uno de los grandes cambios es la reducción del tiempo y que son más jugadores. El original era de 3 a 4 y aquí tenemos 2, 3 a 4. El tablero está a doble cara. Vamos a ver qué trae. Es una caja cuadrada tipo Eurogame. La verdad es que ha salido delgada para lo que están haciendo los juegos hoy en día, pero viene cargada hasta arriba. Tenemos el reglamento, que son hasta 12 páginas. 12 páginas, una de las grandes quejas que tenía el juego original era que las reglas eran un poco confusas. Aquí hemos pasado a tener secciones con un montón de ejemplos. Tenemos, muy importante, los trabajadores y los barcos que vamos a usar en cada uno de los colores. Trabajador, somos una especie de lagartos en este juego. Y barcos, también muy importantes para recorrer el tablero y construir nuestros asentamientos. En los 4 colores hemos recorrido el mundo hasta que hemos encontrado este pantano etílico en el que nos vamos a quedar. Tenemos, esta es una pieza neutral, el tótem y los trabajadores neutrales. ¿Cómo se llama? A ver, un anfibio, este no recuerdo. Antropomórfico. Las gemas, que es un tipo de recurso. Salido como de... ¿Dónde estoy? Me dan como ganas de como si fueran chucherías, ¿no? De comérsela. Vale, aparte tenemos los tableros individuales. Los tableros individuales, esto también se trata de una mejora que tiene esta reimplementación. En el original los tableros eran siempre simétricos, aquí tenemos una versión que es simétrica y otra que es asimétrica. A ver cómo lo coloco yo para que esto se vea medio bien. Tenemos una carrera, según vayamos colocando nuestros asentamientos, vamos a ir siendo capaces de desbloquear cada vez más recursos a la hora de generar. Ya os digo, en el original eran todos iguales, aquí tenemos una cara que es igual para todos, pero la otra es asimétrica. De hecho hay uno, creo que son los azules, que traen un trabajador más, seguramente porque podrán desbloquearlo. Tenemos las cartas de líder. Las cartas de líder son las que nos marcan qué condiciones vamos a tener esta ronda cuando los escojamos. Tienen una capacidad de navegación, un coste de construcción, una habilidad especial y una iniciativa. En el original había que pujar por nuestro puesto en el turno. Aquí, según el que escojamos, pues vamos a tener que actuar después. Según el orden de iniciativa, por ejemplo, vemos que si actuamos los primeros vamos a tener que pagar 7 para construir un asentamiento, pero si damos los últimos ya solo pagaremos 2. Pagaremos 2, pero navegaremos solo un hexágono, o sea que no nos vamos a mover mucho este turno. Tenemos las cartas de carrera y estas son las cartas de pesca y de puntuación. Debieran ser. Euromini debe ser esto. Muy bien. Y en cuanto a las cartas de ayuda, carta tipo... esto era como el Dixit, ¿no? ¿Qué tamaño era el Dixit? Ya no me recuerdo cómo se llamaba esa funda. Vienen un montón de bolsas zip. El tablero de ronda. Vamos a tener aquí los objetivos, la ronda, los mazos de carta y luego el tablero. El tablero lo abro ahora a continuación. Y el troquel. Con todos los recursos y los setas que vamos a tener. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que me voy. Ahí. Vale.
todos los asentamientos, cada uno del color del jugador. Las fichas de peces, azul, rojo, verde, amarillo. Ya sabéis, estas los vamos a tener colocados en nuestro tablero individual. Según vayamos construyendo, van a ir desbloqueando cosas. Vale, y en cuanto al tablero, este tablero, como os he dicho, viene a doble cara. Vamos a tener, bueno, a ver cómo lo encajo yo esto aquí. Ahí estamos. Entrado perfectamente, Muy bien, tenemos el tablero central, aparte de los individuales que hemos dicho. Vamos a tener una zona de acciones, vamos a escoger cada una de las acciones que viene, que podemos ejecutar en nuestros turnos. Hay acciones de barco, hay acciones de tierra. Vamos a poner nuestros trabajadores en cada uno de los slots que hay. Somos 4 jugadores, hay 4 slots, ¿vamos a caber en todas? Sí, pero el primero que llegue tendrá menos coste para realizar la acción. En Cabal era automático el coste, cada uno pagaba más que el anterior, el primero lo hacía gratis, pero aquí vemos que bueno, hay diferencias. Aquí, por ejemplo, a la hora de hacer, por ejemplo, la navegación o la pesca, pues vemos que el primero recibe un beneficio extra y los siguientes, pues bueno, tienen que ir pagando, el segundo gratis, unas gemas. ¿Vale? Tenemos además lugares de culto, tenemos los asentamientos, las islas donde vamos a ir construyendo nuestros asentamientos alrededor, tenemos los distintos bancos de peces, según el color de la carta pescaremos en unos o en otros. Muy importante, además también en todo el tema de que no se puede cerrar a la hora de colocar los asentamientos, construir alrededor de los lugares de culto es importante. Vale, esta es 4 jugadores, evidentemente si viene aquí los 4 slots, y esta es la versión para 2 jugadores. 2 jugadores que vemos que el recorrido es mucho más pequeño. ¿Vale? Todo el tema del agua y demás, los cultos están más cerca. Toda esta parte de aquí, que en el otro era agua, aquí no la tenemos. Y vemos que efectivamente, aunque viene aquí, efectivamente en esta versión no sé por qué, vienen 4 slots para poner trabajadores, aquí también vienen 4 posiciones, pero los costes cambian. Esta era la diferencia que había. Pero vamos, es un juego de control de territorio, irnos extendiendo, no hay conflicto. Vamos a ir haciendo nuestras acciones, nos vamos a ir extendiendo, consiguiendo recursos, construyendo asentamientos. Es un juego que la caja, ya os digo, es pequeña, viene llena hasta los topes, de hecho han puesto hasta un por spam para que no se golpeen los tableros y lleguen perfectamente. La última vez que lo habíamos visto había sido el HeroQuest, venía con un cartón también, ¿no? El sistema de juego básico. Juego que viene cargado, caja pequeña pero lleno de material, madera, cartón, muchas cartas para la rejugabilidad y el tablero muy bien a doble cara, desde luego comparado con el original, con el Cabal y las Islas Polinesias es una mejora muy importante. Voy a destroquelarlo todo, voy a prepararlo y vemos una explicación más o menos, ya sabéis cómo hago yo, cómo se juega. No es un aprender a jugar, es unas pinceladas para que veamos a ver qué nos parece el juego. Vamos a darle una vuelta rápida a cómo son las acciones y las opciones que tenemos. Este juego, al igual que Cabal, es un control de territorio. Aunque no hay conflicto directo, vamos a tener que intentar expandirnos lo máximo posible, concentrarnos en determinadas islas para conseguir puntuar lo máximo posible. Vamos a ver cómo son las acciones de navegación, así como son pues, las de puntuación y acciones que llama el juego acciones de tierra. Esto sería un despliegue inicial en una partida a 2 jugadores. Tenemos los jugadores rojos y los jugadores amarillos. Además, bueno, estamos jugando con la versión simétrica del juego, no estamos jugando con la parte especial del tablero de jugador. Además, tenemos unas losetas que son verdes, que son el jugador neutral. No exactamente de relleno, pero sí que tiene una función de no tener que darle puntos al contrario. Tenemos, como habíamos comentado en esta parte de aquí, todas las opciones que tenemos disponibles. Evidentemente, para cumplir la acción tenemos que colocar uno de nuestros trabajadores en la acción correspondiente, en el slot correspondiente. Además, como no me entraba muy bien el cuadro, tenemos en el detalle lo que sería el tablero de rondas. El tablero de rondas que está un poco regular. Vamos a tener unas ayudas, vamos a tener las cartas de puntuación, vamos a tener por aquí, que no se ven, las cartas de carrera. Estos son unos objetivos que va a puntuar el que lo consiga según orden de llegada, pues más puntos. Las cartas de peces y las cartas de losetas de bonificación de turno. Además, cada jugador, como habíamos comentado,
va a coger una carta de guía que le va a dar un beneficio, le va a dar un orden de turno, una capacidad de navegación y un coste de construcción. Y esto es lo que ha hecho tener este orden de turno, primero el amarillo y luego el rojo. Cuando vayamos avanzando la partida, el primero que pase pasará al siguiente tablero y además tendrá la opción de coger una loseta que le dará una bonificación para equilibrar el juego. Tenemos el despliegue inicial, donde empezamos con 3 trabajadores, tenemos el resto de cosas que vamos a conseguir según vayamos evolucionando nuestro clan, y tenemos además pues 3 pescados, una gema y 20 de oro, que dicen que es oro, pero bueno, la moneda del juego. Aparte tenemos, bueno, pues todos los asentamientos que tenemos que ir construyendo. Es muy importante en este juego ir construyendo asentamientos, irnos extendiendo, primero porque nos va a permitir puntuar más, al final los asentamientos y las extensiones es lo que va a puntuar, pero además también nos va a permitir ir incrementando nuestras capacidades. Cada vez que nosotros construyamos un asentamiento, lo cogemos de nuestro tablero, lo colocamos donde podamos, donde sea oportuno, y esto, por ejemplo, ahora a partir de entonces nos generaría una capacidad de pesca más. Había quejas sobre Cabai, sobre que las instrucciones a lo mejor eran un poco complejas de más. Ha mejorado mucho porque viene con ejemplos en esta versión, pero también hay cosas que no quedan demasiado claras. Hay cierta confusión cuando habla de dónde podemos coger las fichas. Nuestro tablero individual, aunque está dividido de manera un poco rara, está en 4 secciones. Tendríamos 1, 2, 3 y 4. De tal manera que nosotros siempre podemos coger asentamientos de izquierda a derecha. A la hora de construir un nuevo asentamiento podríamos coger cualquiera de estos 4. No podríamos coger, bueno, pues ninguno de los otros. Bueno, ¿y cuáles son las acciones? Bueno, aparte, perdón, tenemos en el tablero lo que son asentamientos, lugares de culto y lo que son los dioses, los templos. Los templos varían según el número de jugadores. En este caso tenemos solo 2 losetas porque tenemos 2 jugadores, la configuración de 2 jugadores, y además, bueno, tenemos que el primero que llega se va a llevar 5 puntos de victoria y el siguiente se va a llevar 3 puntos de victoria. Esto evidentemente a más jugadores cambia el reparto y además cuanto más lejos tengamos que llegar, pues aquí por ejemplo los puntos en vez de dar 5 dan 7. Primero que llegue, bueno, se llevará la loseta, se llevará esos puntos de victoria y fuera. Aparte tenemos todas las acciones. Tenemos las acciones de navegación. Las acciones de navegación son aquellas que se hacen en el mar, con los botes. Tenemos una acción de pesca que nos va a permitir mover todos nuestros barcos y pescar. Tenemos la acción de construir, que nos va a permitir movernos y construir un refugio adyacente a nuestros barcos si se puede construir conforme unas reglas. Navegación, que es la única que nos permite llegar a los lugares de culto, y esta que es comerciar, ¿vale? ¿En qué consiste cada uno? Bueno, en esta consiste en que vamos a poder mover nuestros botes, ponernos en uno de los lugares que haya peces y conseguir pescar. ¿Cuántos peces va a capturar cada bote? Pues según los gusanos que tengamos en nuestro tablero individual, o si hay algún guardián que nos da alguna bonificación, pues esa bonificación hay que añadirla. También hay que tener en cuenta que no en todos los caladeros de peces se puede pescar cada turno. Eso viene indicado por las cartas de pez que hemos sacado. Por ejemplo, en el primer turno solo vamos a poder pescar en lugares que tengan un pez azul o amarillo y en el siguiente azul y rojo, ¿vale? En este caso, en este primer turno, si llegamos aquí, este barco no puede pescar, ¿vale? También muy importante, que va a ser una constante durante todo el juego. Nosotros no podemos bloquearle acciones a los contrincantes, a los oponentes, al resto de jugadores. Tampoco podemos evitar que pasen de un lado a otro. Si nosotros tenemos que construir, porque estamos construyendo un refugio y vamos a unir 2 islas, eso está prohibido. Si vamos a cerrar a un barco y que no pueda salir, también está prohibido. También aquellos, bueno, que provoquen que no se pueda acceder a un lugar de culto, etc. Bueno, como iba diciendo, los peces que se puedan pescar ese turno. Además, vienen impresos en cada uno de los slots los costes o las bonificaciones que vamos a tener. Si nosotros llegamos los primeros, evidentemente nos vamos a poner en el menos caro, el más beneficioso, que es este, que nos dará un pez extra. Si nos ponemos en el siguiente, si el oponente se pusiera aquí, tendría que pagar una gema para ponerse en esa posición. Es también una novedad muy importante respecto a Cabai, que directamente tenía una progresión directa en todas las acciones. La primera era gratis, pero las siguientes costaban cada vez más, de manera progresiva. En el caso de
las distintas acciones, vemos que tenemos, bueno, pues cabo de bonificación, aquí tenemos construir. Si llegamos con nuestro barco a una zona que esté adyacente a una isla, podremos construir uno de nuestros refugios pagando la cantidad que nos diga nuestra carta de guía. En este caso, por ejemplo, con un coste de construcción de 6, tendremos que pagar 6 oros. Además vemos que la primera slot es gratis, que la siguiente cuesta cada una un -1 y luego 2 gemas que hay que pagar. Luego tenemos comerciar. Comerciar igual, la primera gratis, las dos siguientes -1 y la última un -2, hay que pagar 2 gemas. Luego tenemos como acción ya de navegación, por último, simplemente navegar. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hacemos una de estas acciones de navegación, tendremos que poder hacer la acción. Si yo me quiero mover aquí y no puedo ejecutar la acción de pescar, pues porque este pez no está en la ronda o porque estoy bloqueado y no llego, no la puedo realizar. ¿De acuerdo? Solo podemos ejecutar las acciones, ocupar el hueco, si tenemos esa posibilidad de realizar la acción. Si no, no podemos. La única que nos permite navegar sin objetivo es esta, que nos permite navegar e incluso, bueno, pues ponernos adyacentes a uno de los templos y llevarnos la roseta correspondiente, la de arriba del todo, que va a ser la que más puntúe. Tenemos las acciones de festín, incrementar la navegación, mejorar nuestra navegación y añadir un lugar de culto, añadir una zona ritual. Cuando nosotros escogemos esta, vemos que tenemos dos opciones y además tenemos una opción de mover el monolito, no, el tótem que da puntos especiales y nos permitirá coger una ficha de la reserva y colocarla en una posición que podamos, en una isla. ¿De acuerdo? También tenemos festín, vemos que la primera posición del festín nos va a dar 3 puntos de victoria, las siguientes nos van a costar gemas, una gema o 2 gemas. ¿En qué consiste el festín? El festín es una de las acciones, entre comillas, más complicadas, pero que nos va a permitir al final puntuar. Es el origen de los puntos de victoria. El festín lo que nos permite... Uy, me falta comerciar. El festín lo que nos permite es puntuar. Vamos a consumir de los refugios, de las aldeas que tengamos, todo el pescado que haya y nos van a dar puntos de victoria. Nos van a dar puntos de victoria por la isla en sí, nos van a dar puntos de victoria si está el tótem en la isla y además también le va a dar puntos de victoria a cada uno de los propietarios de ese refugio que tiene pescado. ¿Vale? Muy importante. ¿Y esto por qué es? Por la acción de comerciar. Cuando nosotros tenemos la acción de comerciar, nos acercamos a un refugio y esto nos va a permitir dar peces a los refugios que tengamos adyacentes en esa isla. Si yo coloco un pez en uno de mis refugios, no va a pasar nada, pero a la hora de ejecutar la acción de festival me va a permitir obtener puntos de victoria. Sin embargo, si yo se le coloco el pez a el refugio, al asentamiento de un oponente, yo voy a recibir oro a cambio de ese pez, pero el oponente, cuando realicemos el festival, sea yo o sea él, va a obtener puntos de victoria por ese pez. De hecho, en las partidas a 3 y 4 jugadores era muy importante saber a quién le teníamos que dar el pez, porque intentábamos equilibrarlo. Era muy interesante de cara a conseguir oro dárselo a los oponentes, porque al final nosotros hacíamos el festival y obteníamos un puñado de puntos si hacíamos el festival en la isla, pero ellos también iban a obtener puntos, con lo cual siempre intentábamos no centrarnos mucho en un oponente, siempre repartirlo un poco. Por eso en el caso de los 2 jugadores tenemos unas losetas de asentamiento que son neutrales. Además luego, bueno, pues tenemos una zona con los trabajadores neutrales que nos permite por 2 gemas conseguir un trabajador neutral o entregar uno de nuestros trabajadores incluso neutral y obtener una gema de vuelta. Nosotros vamos a seguir colocando a nuestros trabajadores realizando acciones hasta que pasemos. Una vez que pasamos en este juego, mantenemos ya que no podemos hacer nada. Recogemos nuestra bonificación y esperamos a que finalice el turno. Cuando finalice el turno, se habrá una nueva ronda en la que cambiaremos nuestro guardián en un momento dado. Evidentemente hay guardianes que tienen costes más caros pero iniciativas más bajas. Al final vamos a ir avanzando en nuestras capacidades de navegación, vamos a ir creando cada vez más asentamientos, va a ser más complicado extendernos y además también vamos a ir ocupando caladeros de pesca. Entonces cada vez el hecho de ir consiguiendo esos recursos para realizar festivales, pues bueno, se puede complicar un pelín más. Aquí estoy un poco montado sobre el tablero, pero bueno, no hay tantos peces debajo. Yo creo que ya está todo. Cuando hayamos terminado la 4ª ronda, se habrá terminado la partida. La rejugabilidad del juego, cosa que no tenía Kabay, está un poco más reforzada por el hecho de que vamos a tener una serie de cartas, tanto de objetivos como de
carrera que tenemos que mantener, como los caladeros de peces, que cada partida van a ser distintos, porque cada vez las cartas, tanto de objetivos para puntuar al final de la partida para todos los jugadores, como los objetivos que vamos a tener a la carrera, que el que primero llegue a esos objetivos va a puntuar más, van cambiando y van a cambiar un poco lo que es la estrategia. Es un juego que quizás es un juego que es muy sólido a 3 y 4 jugadores, heredado del Caballo de su versión anterior. A 2 jugadores es verdad que se ha intentado equilibrar un poco con esos puestos neutrales, esos 3 puestos iniciales que se ponen neutrales, para que quizás no todos los puntos tengan que ir compartidos entre los 2 jugadores que están jugando, pero sí que es verdad que a mí me ha dado la impresión de que es una partida un poco distinta. Evidentemente, aquí lo que hemos visto es un tablero mucho más pequeño. A la hora de jugar 4 jugadores hay muchísima más extensión, y aunque los puestos para colocar trabajadores son los mismos, el mismo número, los costes son distintos. Es un esfuerzo muy interesante por remozar, recuperar un título antiguo que quizás no estaba demasiado bien considerado. Es verdad que había habido críticas sobre el tema de la complejidad de las reglas. Estas reglas están revisadas. Es verdad que hay algunos puntos oscuros que quizás hay que consultar. Cuando habla de las zonas de ritual de unos colores, y sin embargo parece que se refiere a los números. Y hay cosas como que no queda muy remarcado a veces cuando describe un elemento para qué se usa. Pero es verdad que, a pesar de que las reglas son bastante extensas, se explica bastante, hay muchos ejemplos, y al final yo creo que, bueno, que es una mejora muy importante sobre la edición anterior. Sobre todo, además, también es muy llamativo el hecho, bueno, del pantano como zona idílica y todos los clanes que vienen a verlo. Además, ya que estamos, vamos a ver los diversos clanes. Por ejemplo, tenemos el que debería ser de las salamandras, porque uno viene con su icono distinto, ¿vale? Las salamandras. Ahí se ve, aguantamos. ¡Ah! Es que me quedo sin luz. Ahí. Las salamandras. Y además también hay que destacar que cada uno viene con su meeple. Por ejemplo, estas son las salamandras. Y en rojo tendríamos las ranas. ¿Vale? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Que es una rana recortada en madera. Es muy llamativo. La verdad es que a mí me ha sorprendido muy gratamente la producción del juego. Ya os digo, porque parece, para el objetivo que tenía, tiene unos componentes de primer nivel. ¿Qué nos faltaba? Aquí hemos visto también a las tortugas, ¿vale? Las tortugas, que serían las verdes, ahora busco el meeple, y las ranas. Ya os digo que tenemos una versión asimétrica del tablero que le ha ayudado a ganar mucha rejugabilidad. Como veis en las ilustraciones, son espectaculares. La verdad es que se puede decir que el arte es uno de los puntos en los que más ha mejorado este juego. Como veis, además, tanto la producción como las ilustraciones como el arte del juego son una de las cosas que más nos han llamado la atención. Es una mejora bastante marcada. A mí la temática de las Islas Polinesias me gustaba muchísimo, y es verdad que, bueno, he recibido con un poco de escepticismo este tema nuevo del pantano como lugar idílico en un juego que no hay conflicto, simplemente llegar antes que el otro a las posiciones. Pero sí que es verdad que es un juego que pasa de euro medio a un euro complejo, con la simetría, con las distintas opciones para ver cuál es la estrategia que es mejor de cara a puntuar lo máximo posible. En mi opinión, es una incorporación muy interesante actualmente, porque no tenía localizados demasiados juegos que estuvieran en control de territorio. Y este es verdad que es un control de territorio preocupándonos más por cuál de las 4 opciones para crear el asentamiento y mejorar nuestro clan vamos a utilizar, que una estrategia con un árbol de tecnologías demasiado complicado. Lo cual le da una sencillez de reglas. Al final tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos 7 acciones, que son, al final, te haces con ellas. La iconografía de qué es un coste, qué es una bonificación, está muy clara, con lo cual no vamos a tener problemas. Y que sobre todo es un juego que se dirige con 9 acciones directamente a hacer un control de territorio, intentar unificar, según las condiciones de puntuación del final de la partida, nuestros asentamientos en las islas más grandes posibles, sin obstruir, como digo, o juntar islas con otras o demás, porque al final el espacio es mucho más limitado de lo que parece. Bueno, muchísimas gracias por verme, por suscribiros, que está ahí, a un botón de distancia. Y bueno, si queréis más datos, le he dedicado hasta 20 minutos enteros de soliloquio hablando de este juego.
Muchas gracias y nos vemos en el vídeo que viene. Adiós.